Muy buenos días, muy buenos días mis amados. Estamos contentos de estar con ustedes una vez más. Queremos en esta mañana compartir un poco acerca de la palabra. Eh, Vamos a comenzar una serie acerca de las emociones. Yo voy a comenzar una serie acerca de las emociones y cada que me toque compartir vamos a ver una parte de esta serie. Vamos a hacer una oración para comenzar, para que el Señor nos hable, para que Dios nos traiga dirección. Señor, te damos gracias porque eres bueno, Señor, porque cada día nos preparas, Dios, para poder guardar tu palabra, para poder vivir como tú quieres. Te pedimos que también a través, Señor, de toda esta enseñanza podamos ir creciendo en el conocimiento tuyo, podamos depender de ti, Señor, y podamos someter toda nuestra vida a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La Biblia nos enseña que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nos ha diseñado de cierta manera y ha colocado en nosotros ciertas cualidades que son únicas del género humano. Por ejemplo, el ser humano es el único ser viviente en la tierra que tiene conciencia de que existe, que piensa en eso, que piensa en pasado, que piensa en futuro. Son cualidades propias de la conciencia humana, del género humano. Dios nos hizo únicos en ciertas cualidades y también podemos ver que Dios puso en nosotros otras cosas que vienen de parte de Él porque nos creó a su imagen y semejanza. Por ejemplo, Dios nos ha puesto fe, Dios ha puesto en nosotros curiosidad, inteligencia, criterio, creatividad. Y Dios también ha puesto en nosotros las emociones. Y las emociones, muchas personas piensan o algunos están confundidos en cuanto a las emociones, pero debemos entender que todo lo que Dios creó es perfecto, es bueno, y debemos siempre dar una interpretación correcta a la vida a través de la palabra de Dios, a través de la escritura. Y la Biblia nos enseña muchísimo acerca de las emociones y nos enseña el propósito de las emociones, nos enseña cómo manejar las emociones y un sinfín de enseñanzas alrededor de este tema de las emociones. Pero para comenzar quisiera hacer una pregunta: ¿las emociones son buenas o son malas? Hay quienes creen que las emociones son malas y debemos reprimir todas las emociones. Que cuando llegamos a Cristo debemos reprimir todas las emociones, debemos ser gente no emocional o poco emocional, sino de convicciones, y que todas las emociones vienen de una naturaleza caída y por lo tanto debemos siempre estarlas reprimiendo. Hay otros que creen que no, que las emociones son puestas por Dios, Dios nos las puso con un propósito y debemos darle rienda suelta a todas nuestras emociones para que seamos felices, para que sintamos, para que amemos intensamente. Y hay dos partes de la moneda. Sin embargo, debemos entender que desde la perspectiva bíblica las emociones ni son buenas ni son malas. Las emociones son amorales, no son buenas ni malas, no tienen moral. No piensan, son como un objeto, como un cuchillo. Y yo te digo, ¿un cuchillo es bueno o es malo? Pues tú vas a decir, pues depende. Pues es amoral, ni es bueno ni es malo. Si tú lo usas para cortar ahí una comida, una carne, algo, pues el cuchillo es bueno, es útil. Está cumpliendo una función buena. Sin embargo, si alguien toma un cuchillo y se le encaja a alguien en la espalda, a otra persona, pues vas a decir, el cuchillo es malo. Pues no, la verdad es que el cuchillo ni es bueno ni es malo, en ninguno de los dos casos, simplemente es el uso que se le da al cuchillo lo que determina si se le da un buen uso o un mal uso. Y con las emociones es similar, ni son buenas ni son malas, tienen un propósito, así como el cuchillo fue creado no fue creado para matar gente, sino para cortar, para ayudarnos en la cocina. Así también las emociones tienen un propósito de Dios, pero depende cómo las usemos, si van a ser buenas o malas, van a ser bien manejadas o mal manejadas. La Biblia nos enseña que cuando venimos al reino de Dios aprendemos a aprender a someter todo a Dios, todas las cosas a Dios. La Biblia dice, someteos pues a Dios,
resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero habla acerca de someternos a Dios, someternos a la autoridad divina, someternos a las autoridades físicas puestas por Dios. Y eso incluye someter nuestras emociones. Y hemos encontrado un equilibrio aquí entre los dos pensamientos. Las emociones muchas veces, o siempre debemos más bien utilizarlas para agradar a Dios. No debemos reprimirlas siempre. Sin embargo, habrá ocasiones en las que tenemos que dominarlas, someterlas, que se sometan a la presencia de Dios. No darle rienda suelta, ni tampoco reprimirlas todas, porque cada una tiene un propósito. Vemos en la Biblia muchísimas veces los propósitos de las emociones. No vamos a hablar de ellos ahorita, pero sí vamos a hablar acerca de la importancia de poder someter nuestras emociones a la presencia y a la voluntad de Dios. Es muy importante que un creyente sepa manejar sus emociones y canalizarlas para cumplir el propósito de Dios siempre. Muchas personas luchan cada día con sus emociones, algunos con tristeza, otros con algún amor desmedido, otros con sentimientos de celos. Y cada persona, cada uno de nosotros tenemos diferentes emociones con las cuales luchamos cada día. Otros tienen temor, mucho miedo. Y en fin, cada creyente lucha con sus emociones y debemos aprender a someterlas cada día delante de Dios y manejarlas para que nos sean de ayuda en la voluntad de Dios. Esta es una lucha común entre los creyentes. Cuando llegamos a Cristo, pues necesitamos aprender a someter todo delante de Dios. Necesitamos aprender a que el Espíritu de Dios nos gobierne. Pero para poner un caso práctico, hay personas que luchan mucho con la ira, por ejemplo, con el enojo. Entonces todo está bien, todo está calmado, sin embargo, de repente se molestan y hacen cosas que no agrada a Dios. Actúan impulsivamente, explosivamente y hacen cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. De hecho, la Biblia enseña eso, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero hay personas así que tienen problemas con el enojo y de repente explotan y hacen cosas sin pensar, y así podemos poner un ejemplo de cada una de las emociones. Sin embargo, las emociones tienen un propósito bueno de parte de Dios que nos ayudan a cumplir su voluntad y a vivir aquí en la tierra. Y una vez que ya sentamos estas bases, podemos saber y entender que cada creyente necesita aprender a depender del Espíritu Santo y aprender a controlar sus emociones. Todos debemos aprender a controlar nuestras emociones para poder agradar a Dios. Y sabiendo estas cosas, que las emociones ni son buenas ni son malas, entonces viene la siguiente pregunta: ¿estar triste es malo? ¿Es malo estar triste? ¿Es malo estar enojado? ¿Es malo llorar? Pues la verdad es que depende, como ya dijimos, depende de la situación. La verdad es que la tristeza es algo que Dios nos puso muchas veces. La Biblia dice: llorad con los que lloran. Así dice la Biblia: llorad con los que lloran, ¿verdad? La Biblia también dice: enójense, pero no pequen. Entonces podemos ver que no es que esté mal, sino que son cosas, impulsos que tenemos en nuestra vida y que debemos tenerlas, pero siempre bajo la voluntad y bajo la dirección de Dios y del Espíritu Santo. Vamos a ver cada emoción en esta serie, vamos a ver cada una de las emociones de manera particular cada una, pero en este primer mensaje me gustaría hablar acerca de la importancia de controlar nuestras emociones, lo que la Biblia habla y también un poco de lo que dice el mundo. Hay muchos pensamientos acerca de las emociones en el mundo, hay muchas creencias. En Estados Unidos surgió una frase que dice: se siente bien, no puede ser malo.
Entonces muchísimas personas se guían bajo esa frase para hacer cosas que en sus emociones se sienten bien, sin importar si son buenas o son malas, simplemente lo hacen. Hay otros quienes incluso utilizan a Dios diciendo, no, es que Dios te puso la felicidad para ser feliz, haz lo que tengas que hacer para alcanzar la felicidad. Sin embargo, me gustaría enfocarme en esta ocasión en un pensamiento más... con un poco más de criterio que se utiliza en las universidades. Y primeramente me gustaría que leyéramos Proverbios 25-28. Proverbios 25-28. Proverbios 25-28 dice así. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Una persona sin un control propio sobre sus emociones es como una ciudad con las murallas destruidas. Otra versión dice, es como una ciudad sin murallas. Sin murallas. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, una persona que no sabe controlar sus emociones, que no sabe controlar sus pensamientos, que no sabe controlar su cuerpo y lo que siente, es semejante, es parecido o es similar a una ciudad que no tiene murallas. Y vamos para entrar un poquito en contexto, en la antigüedad, las ciudades se fortificaban, se ponían murallas alrededor y una ciudad se consideraba fuerte porque tenía grandes murallas, fuertes murallas. Lo vemos en la Biblia, de hecho, cuando llega el pueblo de Israel a Jericó y es una ciudad con grandes murallas. Una ciudad con grandes murallas. Y se considera una ciudad fuerte, ciudad fortificada. Entonces en la antigüedad las ciudades se consideraban fuertes o aptas dependiendo de si tenían murallas o no, pero una ciudad sin murallas significaba una ciudad desprotegida, una ciudad desamparada y, en pocas palabras, una ciudad que no puede afrontar los peligros que en ese tiempo vivía. Una ciudad sin murallas es una ciudad incapaz de hacerle frente a las adversidades que se vivían en ese tiempo. Eso es lo que era una ciudad sin murallas. Una ciudad que no es capaz de afrontar las situaciones difíciles de su entorno. Entonces, para ponerlo de una manera práctica, una persona que no sabe controlar sus emociones es una persona incapaz de afrontar las situaciones difíciles que suceden en su entorno. Una persona que es incapaz, que está desprotegida, que un momento hace una cosa y al otro otra. La Biblia habla acerca de las personas doble ánimo. Un día están felices, al otro están contentos, un día quieren buscar a Dios, al siguiente se sienten demasiado mal para acercarse a Él. Gente inconstante. Nosotros podemos ver en la palabra que una de las cosas más importantes es perseverar y ser constantes. Entonces una persona que no tiene un control propio sobre sus emociones, un día sí quiere y al otro no. Un día peca y al siguiente está arrepentido. Al siguiente ya no está arrepentido, otra vez quiere pecar y al siguiente otra vez ya se siente mal. Y es una persona inconstante. La Biblia habla de las personas de doble ánimo. Gente que no sabe controlar su estado emocional. Gente que no sabe dominar su estado emocional conforme a la Escritura, a la palabra de Dios. Es un tema bastante complejo y bastante difícil que ha desviado a muchas personas del camino de Dios. Pero una persona sin control propio es como una ciudad desprotegida, una persona que no tiene la capacidad de afrontar todas las crisis que va a vivir en su vida. En las últimas 3 décadas, los estudiosos en las universidades han estudiado mucho la inteligencia. Por ahí de los 90s, Howard Gardner, un maestro de la Universidad de Harvard, publicó un libro, una investigación, una teoría llamada la teoría de las inteligencias múltiples.
Y él habla acerca de 8 inteligencias antes de estas 3 décadas, en los 70s, en los 80s. Simplemente se consideraba a alguien inteligente por el examen de IQ. El examen de IQ es un examen que mide el razonamiento matemático de las personas. Entonces decía, tú eres poco inteligente, si sacas bajo puntaje no tienes un buen raciocinio hacia los números, hacia una mente lógica. Entonces no eres inteligente. Sin embargo, en estas 3 décadas se ha fortalecido la idea de que la inteligencia son múltiples. Algunas personas tienen gran capacidad para el razonamiento matemático, pero otras tienen gran capacidad, por ejemplo, para la naturaleza. Otros tienen gran capacidad, por ejemplo, para lo visual, para las artes visuales. Otra inteligencia, por ejemplo, es la inteligencia musical. Gente que tiene una capacidad para comprender la música de una manera diferente. Este pensamiento se ha ido fortaleciendo y hoy en día se conoce algo que se le denomina inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional, básicamente, voy a leer la definición. Este fue un libro donde nació este término, fue en un libro de Daniel Goleman, un norteamericano, que hizo popular este término. Y básicamente, en pocas palabras, es la capacidad de reconocer, aceptar y canalizar nuestras emociones para dirigir nuestras conductas a un objetivo o objetivos. En pocas palabras, es aprender a controlar nuestro estado emocional y nuestras conductas para alcanzar un objetivo. Esto es algo relativamente nuevo, todavía se está creando mucha teoría y mucha enseñanza acerca de esto, pero apenas tiene 30 años y es increíble que la Biblia nos habla de la inteligencia emocional, de lo que hoy se conoce como inteligencia emocional, hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años Dios en la palabra dijo, una persona que no tiene autocontrol, sus emociones, es una persona que no es apta. Y hoy en día se sabe que esta inteligencia juega un papel fundamental en el desarrollo de las personas, la inteligencia emocional. En Inglaterra se hizo un experimento en el que juntaron 2 grupos de niños. Unos niños eran más inteligentes en base al examen de IQ, y en el otro grupo pusieron a niños que tenían menos nivel en base al examen de inteligencia de IQ, ¿verdad? Razonamiento matemático. A los 2 se les pusieron los mismos problemas complejos, pero tenían otra diferencia más. Los niños los niños más inteligentes creían que la inteligencia no crecía, sino que con la inteligencia que nacías, te morías. No podías hacer crecer tu inteligencia. Y los niños menos inteligentes creían que la inteligencia se expande con el esfuerzo. Los niños más inteligentes, después de estar intentando unas cuantas veces, llegaron a la conclusión y dijeron, no somos lo suficientemente inteligentes para resolver estos problemas, y desistieron. Y los niños menos inteligentes continuaron hasta que resolvieron los problemas. Y en este experimento, todos los teóricos dicen, el factor emocional, el factor motivación, el factor inteligencia emocional, esfuerzo y canalizar tus emociones en medio de una crisis fue lo que hizo que los otros niños menos inteligentes resolvieran cosas más complejas que los más inteligentes. En pocas palabras, hoy se considera a una persona que no tiene inteligencia emocional, se le considera incapaz de afrontar las crisis que el ser humano tiene en su vida diaria. Hoy la inteligencia emocional, los teóricos de inteligencia emocional afirman que una persona que no tiene esta inteligencia desarrollada es incapaz de afrontar todas las crisis que le van a venir en su vida. Esto lo dice la ciencia, pero la Biblia ya nos decía que una persona que no se controla es como una ciudad sin murallas, no es capaz. Vienen las crisis y lo derrumban, vienen las crisis y se rinde, vienen las crisis y quiere salir huyendo porque no tiene la capacidad para controlar sus emociones hacia un objetivo, y el objetivo es agradar a Dios y someternos en su voluntad. Increíble.
Lo que la ciencia descubre después de mucho tiempo, la Biblia ya nos lo enseñaba hace muchísimo más. Y simplemente esto fortalece nuestra convicción y nuestra idea de que la palabra de Dios es la respuesta a todos los problemas psicológicos del hombre. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en enojarse, en airarse, que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Es mejor el que sabe controlar su espíritu, sus emociones, al que es tan fuerte que puede controlar toda una ciudad él solo, o al que es tan inteligente como para fundar una gran empresa, o al que es tan habilidoso como para desarrollar cierta actividad. Increíble. A lo largo de mi poco caminar con Cristo, estos 20 años, hay gente muy habilidosa en cuanto a las cosas de Dios. Hay gente que tiene talentos, habilidades, que es bueno para expresarse, que es inteligente, que toca bien un instrumento, que hace 1001 cosas, contra otros que llegan a la iglesia y no saben desarrollarse, no saben hablar, comprenden poco de la Biblia, con muchas menos capacidades. Sin embargo, al pasar de los tiempos, en algunas ocasiones, los que tenían menos talentos son los que permanecen fieles. Y los otros habilidosos, intelectuales, buenos músicos, apartados de Dios. O con Dios pero fríos, una frialdad espiritual, con pecado en sus vidas, sin una vida firme en el Señor. ¿Qué pasa? Bueno, pues lo que pasa es que las habilidades no son un parámetro para decir si alguien va a estar firme en Cristo o no. Lo que es un buen parámetro es aquel que logra controlar sus emociones para decir: yo siempre voy a permanecer en Cristo. Yo siempre voy a ser fiel al Señor. Siempre voy a ser determinado, aunque peque, aunque falle, aunque haya conflictos, aunque haya problemas, siempre voy a permanecer fiel. Imagínate personas que no saben controlarse, que a veces se despiertan una mañana, es el día del Señor para ir a la iglesia, pero no tienen ganas de buscar a Dios. Es que hoy ando cansado hoy. Y eso da una señal de que, bueno, si estás cansado, pues no buscas a Dios. Eso es lo que ellos manifiestan con sus actitudes. Pero la realidad es que aunque estés cansado, muchas veces aunque estemos enfermos, tenemos que ir a buscar a Dios. Tenemos que buscar la presencia de Dios siempre. Y debemos aprender a controlar nuestras emociones, nuestra apatía, nuestra tristeza, nuestro desánimo, y aprender a controlarlos y decir: toda mi voluntad y mis sentimientos y mi conducta se van a someter a la voluntad de Dios. Y la Biblia dice: no dejándonos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Se vuelve costumbre no congregarse. Una costumbre: bueno, no voy a la iglesia ya. Una costumbre: mañana tampoco, pasado tampoco, ya no voy. Soy cristiano, pero ya no me congrego. Pues la palabra de Dios te enseña que precisamente debemos aprender a controlarnos, y que es mucho mejor aquel que dobla controlar su espíritu a aquel que toma toda una ciudad, que es fuerte, que es habilidoso, que tiene conocimiento. Lo más importante es aprender a permanecer, y permaneciendo es siempre dominando nuestro espíritu y todo sometiéndolo ante la voluntad de Dios. Es importante esto porque este es el ejemplo que muchas veces nosotros damos. Si eres un adulto que tiene hijos pequeños, los hijos quedan muy marcados por las actitudes. Si un papá dice: no, y no vamos a la iglesia porque hay partido, su emoción, es que la emoción. El niño se queda con eso. Entonces la iglesia no es siempre, es cuando tengamos ganas, es cuando podamos. Bueno, entonces los niños lo más que aprenden de Dios no es en la iglesia, es en sus casas. Si para un niño no es una verdad el congregarse, una verdad viva en su vida, en su familia, dice: bueno, pues no, ¿verdad? Pero debemos aprender a dejar un buen ejemplo, sobre todo en niños pequeños, y aprender a controlar todas nuestras emociones y nuestra conducta para agradar a Dios. Hay gente que pierde el juicio cuando tiene una emoción de ira, se enoja, pierde el juicio, hace cosas atrabancadas.
Hay gente que por celos pierde el juicio y hace tonterías. Hay gente que por estar tristes se corta, se intenta suicidar, no sabe controlar su emoción, canalizarla hacia Dios, rendirla a Dios, hacen tonterías. Gente que pierde el juicio por emociones. La Biblia nos enseña en 1 Tesalonicenses 5:6, no debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Nuestro sano juicio, alerta, es no dormirnos. Dice, hay gente que se duerme, está hablando de un sentido figurado, hay gente que se echa a dormir. Tengo que hacer esto, pero estoy cansado, mis emociones, estoy medio triste, me voy a dormir. En un sentido espiritual, está hablando en un sentido paradójico. Y nos descuidamos y, bueno, ya no hice esto, no importa, descuidamos nuestra relación con Dios, no oramos, no leemos la palabra, dejamos de asistir a una iglesia, a una congregación, y eso nos hace perder el juicio. Pero la Biblia dice, manténganse alerta y en vuestro sano juicio. Las emociones a veces nos hacen perder el juicio, nos nublan. Es que no siento. Vamos a la iglesia y creemos que la iglesia se trata de una experiencia extrasensorial. Hay gente que piensa que en la iglesia se va a sentir como si fuera, no sé, uno de esos nuevos shows en los que te meten con los ojos vendados y vas teniendo sensaciones sensoriales, vas sintiendo, vas tocando cosas, vas probando, como si fuera un show así. No, la Biblia nos enseña que la iglesia no es un show extrasensorial para que vayas y sientas cosas y sientas bonito. No es así. Muchas veces la presencia de Dios nos conmueve tanto que nos hace sentir, pero otras veces no sentimos nada. No por eso Dios deja de estar ahí o deja de estar con nosotros. Debemos aprender a permanecer aun cuando nuestro espíritu no está sintiendo al Espíritu de Dios. Porque muchas veces no es la presencia de Dios que se ha ido, no es la palabra que haya perdido poder. Muchas veces nuestro espíritu seco y muerto que ya no siente. Entonces llegamos y no sentimos nada, vemos a todos muy entrados en oración. En la oración nosotros no sentimos nada, y nuestro corazón se endurece y decimos, pues no siento nada. Y perdemos fe, porque no aprendemos a decir, no importa que yo sienta o no sienta, Dios es una verdad en mi vida. Yo voy a adorarlo, aunque mi espíritu no sienta nada. Así es como debemos permanecer en la presencia, sin perder el juicio. Hay mucha gente que se aleja de Dios por sus emociones. Gente casada de muchos años con su esposa y de repente siente atracción por una joven o por otra persona y su emoción le hace quebrantar el mandamiento. Es que ya no siento nada con ella, y se van y se casan y yo siento que es de Dios. Hasta meten a Dios. Quebrantan la palabra y quieren hacer cómplices a Dios, quieren tener el pecado y a Dios también. Por emociones mal enfocadas, porque sintieron bonito, porque sintieron atracción por alguien que no era su esposa. Hay quienes se molestan, se enojan y cometen una falta contra Dios por su enojo, por su ira, hacen algo que no le agrada a Dios, pierden el testimonio en un segundo. Chocan y se bajan molestos y agreden. En un segundo el testimonio que construyeron por el tiempo que estuvieron en Cristo, en un segundo lo pierden por enojarse y dan mal testimonio, por no saber canalizar. Hay gente que se emociona por las cosas del mundo y por socializar, por la bebida, por la música, y van emocionados por una gran emoción por las cosas del mundo, por la fiesta, por el ambiente que el mundo ofrece, de bailar, de música pecaminosa, de alcohol, y van, se emocionan y luego quieren rezar con Dios otra vez, y al rato otra vez, después de un tiempo, vuelven y se vuelven a emocionar y otra vez quieren regresar a la iglesia y tienen una vida mezclada, en la que quieren mezclar la presencia de Dios y las cosas pecaminosas del mundo, porque ellos se emocionan, porque les habla cierto amigo, porque se emocionan y se van tras las cosas
del mundo, pero muchas personas se han alejado de Dios por no saber controlar sus emociones, por no someter sus emociones a la voluntad y a la presencia de Dios. La realidad es que los teóricos, al menos en inteligencia emocional, dicen que algunas personas ya nacen con más habilidad para controlar sus emociones que otras. Sin embargo, se puede desarrollar el aprender a tener control de todas. Es algo que puedes desarrollar. Y la Biblia nos enseña que nosotros podemos aprender, a controlar nuestras emociones. La Biblia nos enseña que de hecho tenemos una ayuda mayor que la del mundo, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad, dice la Biblia. Porque dice la Biblia, porque cuando yo soy débil, soy fuerte en el Señor. El Espíritu me ayuda en mi debilidad, dice la Biblia, en Romanos. El Espíritu nos ayuda en lo que somos débiles. Nosotros tenemos una ayuda más grande que la gente del mundo, por lo tanto deberíamos ser más ejemplo en esto. Y la Biblia nos habla acerca del fruto del Espíritu. Por ejemplo, en Gálatas 5, 22 y 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por lo menos 3 de estos elementos del fruto del Espíritu tienen que ver con el dominio propio. 3 o 4. La mansedumbre, la templanza, la paciencia, ¿verdad? Son cosas que nos enseñan a controlarnos. Son elementos del fruto del Espíritu que nos ayudan a controlarnos y que son un resultado de estar en la presencia de Dios, de buscar de Dios. El Espíritu da ese fruto en nuestras vidas, ¿verdad? Son elementos del fruto del Espíritu. Pero debemos aprender, si tenemos un conflicto grande con esto, debemos aprender a siempre estarnos llenando de la presencia de Dios y siempre estar pidiendo por la llenura de su Espíritu, porque es su Espíritu Santo quien nos va a ayudar en esos momentos cuando nuestras emociones brincan y salen y queremos hacer y deshacer. Es ahí cuando necesitamos el poder divino de Dios para poder ayudarnos. La Biblia enseña que Dios dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, mayores cosas haríamos, ¿verdad? Y muchos lo relacionan con milagros, con cosas impresionantes, pero el propósito del Espíritu Santo en la tierra es ayudar al creyente a hacer la voluntad de Dios. Es el propósito principal del Espíritu Santo. La Biblia dijo, no se vayan hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, y el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales. Está hablando del Espíritu Santo, y ese poder del Espíritu Santo se refiere a un poder para tener una conducta conforme a las Escrituras. No se refiere a un poder místico, maravilloso para levantar olas, tormentas, tener super fuerza, que Dios lo puede hacer, pero el propósito principal del poder del Espíritu es el poder para poder hacer la voluntad de Dios. Jesús lo dijo cuando le dijeron los discípulos, entonces ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo es quien nos ayuda a poder obedecer la palabra. Nadie, ninguna persona puede obedecer todos los mandamientos, ninguna sola. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos el fruto del Espíritu Santo para que Él nos ayude a controlar nuestras emociones. Que Él nos ayude a canalizar nuestra tristeza, nuestro enojo hacia la voluntad de Dios. Hay gente sumamente triste, profundamente triste por situaciones difíciles en su familia, en su entorno. Pero en lugar de orar, buscar a Dios, solo se lamentan. Vamos a aprender a canalizar esas emociones hacia la voluntad de Dios, hacia una búsqueda de Dios, someternos en la voluntad de Dios. Los siguientes temas que vayamos viendo acerca de esta serie, vamos a aprender acerca de la tristeza, del enojo desde una perspectiva bíblica, su propósito, cómo manejarla, también las consecuencias de no manejarla correctamente. Vamos a ir viendo cada emoción de manera más tranquila, pero es importante que aprendamos y pidamos la ayuda del Espíritu Santo siempre para poder controlar nuestras emociones, nuestras conductas hacia la voluntad de Dios. Vamos a orar en esta
En esta mañana cierra tus ojos ahí donde estás y pide al Espíritu Santo su poder, su ayuda. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios, porque tú eres bueno, porque tú nos enseñas la importancia de poder controlar, Señor, nuestras emociones, nuestras conductas, para poder agradarte a ti, para poder llevar una vida cristiana como a ti te agrada, sin contristarte, Espíritu Santo, sin alejarte. Dios, te pedimos que tú nos llenes de tu espíritu, que nos des la habilidad, la fortaleza, la capacidad. Cuando somos débiles en esos momentos de debilidad emocional, ayúdanos, susténtanos con tu mano preciosa, Señor. Consuela nuestros corazones también, ayúdanos a canalizar, Señor, todas nuestras emociones siempre y a someterlas a tu voluntad, Señor. Cumple tu propósito en nosotros y danos la capacidad de dominar nuestro propio espíritu, Señor, de tener dominio propio, de tener templanza, Señor Jesús, de tener paciencia también. Ayúdanos, Señor, a poder controlar nuestras emociones. Te pido por cada una de las personas que escuchan este mensaje, que puedan ver el poder de tu Espíritu manifestado en sus propias vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Solo para poner en manos de Dios nuestras peticiones. Pero antes quiero leer el libro de Lucas capítulo 11, verso 9, donde dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lucas 11, 9, el Señor Jesucristo hablando dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en donde tú estás en tu lugar. Cierra tus ojos y pon tu petición delante del Señor en esta hora, en este momento, y tu oración va a subir como el incienso de la tarde, como olor grato hasta la presencia de Dios. Padre, en esta hermosa mañana queremos poner en tus manos nuestras peticiones, porque sabemos que tú en tu palabra dices que pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso nos enseña, Señor, que no somos seres todopoderosos, que el único omnipotente o todopoderoso eres tú, y que nosotros, por más capacidades que tengamos, por más riqueza, por más fuerza, somos dependientes, dependemos de ti, Señor, y te necesitamos día a día, hora a hora, minuto y segundo, cada segundo te necesitamos, Señor. Si tú no estás con nosotros para ayudarnos, nosotros, Señor, llega un momento en que no podemos seguir adelante. Por eso queremos poner en tus manos la petición de toda tu iglesia, de todo tu pueblo, donde llega esta señal, porque sabemos que tú eres todopoderoso y no necesitamos estar en algún lugar de tiempo y espacio, sino, Señor, que conectados con tu Espíritu, nuestra oración sube como olor fragante hasta tu presencia. Escucha la oración de tus hijas y de tus hijos, que hoy con un corazón sincero ponemos delante de ti. Clamamos porque te necesitamos, te pedimos porque necesitamos tu ayuda. Tocamos, Señor, porque necesitamos que tú nos escuches y nos hables. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, ponemos en tus manos cada petición de tus hijos y de tus hijas. Aquellos que tengan, Señor, una necesidad, Señor, de consuelo, de consolación. Tu Espíritu Santo, Señor, que es el consolador, nos consuele, Señor, en los momentos de dolor, de tristeza, que como humanos todos pasamos. Los que hemos perdido algún familiar que partió a tu presencia,
aquellos, Señor, que hemos sido diagnosticados con una enfermedad grave o terminal, aunque sabemos que tú tienes la última palabra. Tu gracia y tu fortaleza nos ayuda a dar consuelo a nuestro corazón, a nuestra vida. Estamos, Señor, conectados contigo en oración porque sabemos que de ti fluye toda paz y toda gracia que nuestra alma necesita. Señor, aquellos que están pasando, Señor, por una convaleciente de una enfermedad. Tu promesa dice que tú mullirás nuestra cama en tiempo de enfermedad. Señor, que harás pasar más llevadera el sufrimiento del dolor. Clamamos por aquellos que te aman, que te conocen, que te siguen y te sirven. Y que no por eso, Señor, no pasamos por estas pruebas, sino que es necesario pasarlas. Pero en medio de ellas tu paz, tu fortaleza, tu gozo y tu sanidad milagrosa fluyan a favor de tus hijos y tus hijas en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, la mesa de tu pueblo, para que haya abundancia de pan en la mesa de tus hijos, aunque el salario sea escaso, pero que el pan sea multiplicado como el pan que cayó del cielo, como los panes que fueron partidos, y haya abundancia de pan en la mesa de aquellos que te buscan, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por todo lo que nos das, y por todo, Señor, momentos que nos haces pasar, las situaciones, porque en medio de ellas nos enseñas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Ayúdanos a estar alerta en estos finales de los tiempos, como dices, Señor Jesús, en tu palabra, velad, velad y orad, porque el tiempo es corto. Concédenos, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma, estar siempre alerta y velando en estos tiempos que son necesarios. Que tu iglesia, Señor, y tu pueblo, y aún los que no te conocen, en medio de las situaciones que están escritas y que ya llegó el tiempo que nos tocó vivir, Señor, puedan recurrir a ti en el momento de la angustia, en el momento del dolor, en el momento del susto, del espanto, que podamos recurrir a ti y refugiarnos en ti. Y los que no te conocen, Señor, que por causa de esto, ellos puedan abrir su corazón y recibirte como está planeado en tu plan divino para la salvación de la humanidad. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y decimos, amén. Ven, Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Nos vemos el próximo domingo. Vamos a estar velando y orando y siempre alertas en estos últimos tiempos. Dios les bendiga.